llamado, le hemos llamado no solo de pan vive el hombre, sino también de la palabra que viene de la voz de Dios. Vamos a mirar los secretos y los misterios que están aquí. En otras conferencias hemos estado hablando acerca de los dichos del rabí de Galilea, del maestro, el rabí de Galilea. Todo dicho, toda palabra que salía de él tenía un mensaje, mucho más allá de pronto de lo que podemos de pronto leer literalmente. Hoy vamos a tratar de... Cuando ya van a ser, son más de las 7 de la noche en Hola, calle, donde ya no hay comercio que se encuentre, digamos, muy abierto, vemos solamente en una esquina. ¿Cómo se está manejando eso también? Que Adelante, maestro, licencia. listo. Entonces les decía que hoy vamos a hablar de ese es como un dicho, antiguamente o antigua Inti, cuando se fueron haciendo los escritos que dejó el rabí de Galilea, se conocían como los dichos del maestro, las palabras del maestro. Nos dicen los sabios y los estudiosos del tema que fueron plasmados en arameo y que posteriormente esas copias fueron pasando de copista en copista y llegaron a ser lo que hoy conocemos como lo que nos dejaron algunas porceles de lo que conocemos como los evangelios canónicos, que los originales de esos evangelios están escritos en griego. Empero, original Inti, antes de esos evangelios, em, los evangelios o los rollos estaban escritos en arameo, que era la lengua que hablaban en la época de Cristus. También se hablaba el hebreo, pero el hebreo lo utilizaban más que todo de pronto en las liturgias o cuando se iban a leer los rollos de la Torá, que son los 5 primeros libros de lo que nosotros conocemos como el Pentateuco. Empero, los dichos y todas las narraciones, todas las vivencias que de pronto vemos plasmadas en los evangelios, en lo que nos dejaron de los evangelios, fueron escritos en arameo, que era la lengua que hablaba de pronto el pueblo raso, el pueblo común, era lo que se hablaba ahí. Entonces, en este verso voy a buscarlo, no sé si de pronto alguno de los presentes tenga la Biblia a la mano o yo acá lo puedo buscar. Mateo 4:4. En el libro de Viteos hay una frase, o bueno, a esta frase a la que vamos a hacer mención en el estudio de hoy que dice: y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahí hay unos secretos. Él se encontraba el maestro, el rabí de Galilea, haciendo un ayuno, el famoso ayuno de 40 días y 40 noches que hizo el maestro, que eso también tiene un significado, una connotación de una preparación. Todos sabemos los beneficios o los beneficios que tiene el ayuno, tanto a nivel físico como a nivel espiritual, como a nivel mental, y en muchos otros aspectos. Hoy la ciencia, la neurociencia, nos lo demuestra los beneficios que tiene el ayuno como una herramienta para poder uno conectarse con la divinidad, para uno poder conectarse con el mundo espiritual. Es de pronto muy diferente a de pronto uno hablar y decir y querer, sí, porque todos queremos o anhelamos algo, pero de pronto no tenemos las herramientas adecuadas, o mejor llamémosle la tecnología adecuada para poder lograr eso. El ayuno es una de esas herramientas de las más poderosas. Por eso el ayuno ha estado ligado en todas las épocas, a todas las culturas, y todos los hombres sabios y justos han utilizado el ayuno como una herramienta para lograr esa conexión. Es una tecnología especial que todo hombre tenemos al alcance. Claro, hay que tener algunas pautas. Bueno, hoy no vamos a hablar del ayuno, solo que como el episodio sucede en ese cierto, hay que tener algunas pautas, algunas precauciones con el ayuno, los diferentes tipos de ayuno, cómo comenzar, cómo terminarlo, cómo llevarlo a efecto, para de pronto no tener contraindicaciones, porque muchas personas de pronto con el afán de pronto oír los beneficios del ayuno, de pronto se lanzan a hacer un ayuno y muchos quieren prolongarlo. Eso puede tener sus contraindicaciones. No podemos hacer nada eh, sin un manejo emocional. Tenemos que mantener un manejo emocional de todas las cosas, o si no,
eso puede traer contraindicaciones. Recordemos que la naturaleza no da saltos. Una de las mejores formas de uno empezar a practicar algo y a experimentar algo es hacerlo poco a poco, comenzar con poquito, comenzar por poquito e ir aumentando, porque no todos los cuerpos son iguales, no todas las bacterias son iguales. Entonces no podemos dejarnos llevar de pronto por la emocionalidad. Voy a hacer un ayuno de tantos días, un ayuno prolongado, porque sabemos de que puede ser hasta contraproducente porque todos tenemos dentro de sí un reloj biológico. Ese reloj nos marca, hay mm, unos ciclos, los ciclos circadianos y tenemos los ciclos ultradianos. Por ejemplo, una persona que come, que se alicierta o intipanea todos los días a cierta hora, pues el cuerpo ya tiene ese reloj biológico y a cierta, faltando algunos minutos, ya la persona empieza a sentir hambre. Si la persona no está preparada para hacer esos ayunos prolongados, a esa hora el cuerpo empieza de pronto a entrar como un poquito de ansiedad y lo que de pronto estaba buscando la persona puede ser contraproducente. Claro, si se buscan ayunos terapéuticos y ayunos de pronto que se comiencen de poquitas horas y se va aumentando, eso es lo mejor. De poco a poco, un paso, cada día un paso, pero firme. ¿Sí? No el dejarnos llevar por la emocionalidad, porque no debemos de tomar ninguna decisión que sea en base a la emocionalidad. Entonces se encontraba el maestro, el rabí de Galilea, un hombre justo, un hombre casto, un hombre de la luz, el maestro, y él hizo un ayuno, porque de todas formas él tenía una viteria y menestía prepararla más. Y en esa ocasión se le aparece la energía del Sahatán o Satán y lo tienta. Y él le dice que convierta ciertas piedras en pan y que las coma, porque él era el hijo de Dios y él podía hacerlo. Y le contesta el rabí, el maestro le contesta, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vamos a entender qué significa la palabra que sale de la boca de Dios. Porque de pronto muchos tenemos, bueno, hay varios significados de acuerdo a las enseñanzas místicas o esotéricas con respecto a esta frase. Vamos a tratar de concentrarnos en algunas, de pronto las más importantes, para de pronto no desviarnos eh, tanto del tema. Pero él estaba haciendo alusión a una frase del libro de Deuteronomios o Deuteronomio, ya la voy a buscar. Eso está en Deuteronomios 8:2, ya la voy a buscar. Deuteronomios 8:2 dice, o Deuteronomio, y te acordarás de todo camino por donde te ha traído Jehová, tu Dios, estos 40 electrones. Licénciame un certificado. Bueno, sigo leyendo, licencia que está entrando una llamada. Y te acordarás de todo camino por donde te ha traído Jehová, tu Dios, estos 40 electrones en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu huerzón, si habías de guardar o no sus mandaciertos. Y el 3 dice lo siguiente. Ay, se pasó. Eh, el 3 dice así. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Esta es una frase que es muy bonita porque tiene mucho significado, y si logramos comprender lo que nos quiere decir, vamos a estar más conectados con esa divinidad. Esta frase es una afirmación que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del ser humano, de los seres humanos, de cada una de las personas, y como la menestencia espiritual. Tenemos que buscar es como un equilibrio, ¿sí? Y ese es el Tao. Ahí entramos en Viteria. Equilibrio es Tao. Tao, la palabra Tao es también Kamidu o también equilibrio. El Cristo Yeshua, él fue un gran taoísta. Él dijo, yo soy el Kamidu o yo soy el Tao, porque les vuelvo y les repito que la palabra Tao significa
Kamidu y también significa equilibrio. Cuando una persona está desequilibrada, está sacando el Tao. Cuando nos identificamos de pronto con una situación, y espero, no quiero alargarme tanto en teorías, quiero ir a lo práctico, sí, porque ya estamos en una época en donde menestemos las cosas prácticas y dejar ya la teoría es más grande un gramo de práctica que un kilo de teoría, aunque la teoría se meneste, sí, porque no le puedo de pronto enseñar a alguien a tocar el piodo, pero si yo no le doy la teoría de cuál es el acorde, cuáles son la escala mayor, la escala menor, qué son los sostenidos, sí, la persona meneste tener un conocimiento y luego sí practicar, porque de nada le sirve tener la teoría si no va a practicar tampoco. Sí, es como ahí también hay que mantener un equilibrio, porque la teoría es menester, no podemos decir que no va a ser menester, sí, se menester la teoría, pero luego sí empezar a practicar y a practicar. Y así es como se logran los grandes virtuosos de la música y en cualquier otro arte, la pasión y la dedicación que le dan, pero se menester algo de teoría. Pero a veces nos llenamos de mucha teoría y teorías y oímos conferencias y oímos conferencias y oímos conferencias y es poco de pronto lo que llevamos a la práctica. Y menestemos, el Tao es práctico, es práctica. El maestro entregó centenares y miles de técnicas y de prácticas. Lo que pasa es que a veces queremos es tener práctica y el intelecto quiere tener técnicas, pero no las ponemos en práctica, si valga la redundancia, no las hacemos útil y de nada sirve eso porque nos podemos hasta intoxicar o indigestar, así como a un niño pequeño de pronto le dan mucha comida y su estomaguito de pronto no está preparado para digerir ese alimento y lo que pasa es que se puede indigestar. Necesitemos así sea un poquito, pero que eso lo podamos ensalivar bien, masticar bien, luego sí pasar al otro y luego sí pasar al otro. Pero muchas veces nuestro intelecto, nuestro de pronto la intelectualidad y el ego de pronto del orgullo de querer saber más y querer saber más como para que mostrar de que yo sí sé nos hace una jugada. De eso tenemos que estar un poquito pendientes para no caer en ese juego. Entonces es que tenemos que estar pendiente de esto, es como mantener un equilibrio. Menestemos las cosas físicas, ¿sí? Pero también menestemos las cosas espirituales. Hay una frase muy famosa también de los dichos del maestro que él dice, buscad el reino de los cielos y lo demás vendrá por añadidura. Ojo con esto no quiere decir porque hay personas que de pronto se olvidan de pronto de lo viterial y merecemos también lo viterial. Por eso la divinidad nos creó unos cuerpos y nos trajo a esta tridimensión o esta tridimensionalidad. Pero también tenemos una porción espiritual dentro de nosotros que las religiones le llaman alma o la neshama o el nefes o el ruach, como le llaman en las diferentes culturas bueno, y otros nombres también que se le conocen a la porcel interna, la porcel de pronto que nos conecta con la divinidad y merecemos mantener un equilibrio. O sea, una cosa es que yo me lance solamente a alimentar una de esas porceles, la porcel viterial y de pronto buscar el éxito, pero me olvide de la porcel espiritual. Ahí estoy rompiendo algo y estoy entrando en desequilibrio, o sea, estoy sacando el Tao de mi vida. Merecemos es mantener un equilibrio. Merecemos también la porcel espiritual pero también menestemos la porcel viterial. Una cosa es lo que de pronto el chip de las religiones nos metieron en la cabeza de que para agradar a Dios, bueno, la persona tenía que estar como casi que en la miseria. Y eso no es tan así porque Dios es el Padre de la abundancia y Él quiere que sus hijos tengan abundancia. Él exige, si es verdad que muchos se enfocan, se enfrascan solo en buscar los bienes materiales y buscar éxito y buscar dinero y casas y ya de pronto la persona y amontonar más dinero y más dinero y más dinero y se olvida de alicertar otra porcel. Menestemos mantener un equilibrio en este lugar del cosmos donde nos encontramos, rige en esa dualidad lo alto, lo bajo, el hombre y la mujer, el blanco y lo negro, el bien y el mal, el sol y la luna, la noche y el día. En este lugar estamos regidos por esa dualidad. Por eso en el principio, dice Elohim, en el principio crió Dios los cielos y creó la Gea. Ahí nos está hablando de una dualidad. Cuando dice crió los cielos y la Gea, no solo está hablando de pronto de las nubecitas que vemos, del cielo que vemos con nuestros ojos físicos,
sino que también está haciendo referencia a dimensiones espirituales. En el principio, Elohim, o Bereshit bara Elohim Het, el Elohim Het, que ese es el nombre que aparece en la Biblia originalmente, el Elohim altargado de esa porcel, en el principio el Elohim Het crió los cielos, o sea, creó dimensiones espirituales y creó la Gea, hablando de esta tridimensionalidad. Así tenemos que entender las Sagradas Escrituras. Entonces, en esta porcel del cosmos estamos regidos por esa dualidad, ¿sí? Por eso es que sus mercedes encontramos el árbol de la vida, el árbol de la ciencia del bien y del mal. eh, Encontramos el hombre y la mujer, el Abba y la Eva, y sus mercedes se van a dar cuenta que cuando de pronto una persona trae una teoría, cualquier persona tiene una teoría, siempre va a haber una contraparte que va a estar hablando de pronto mal de lo que la persona en contra de esa teoría. Sus mercedes van a oír de pronto la dieta, salió tal dieta y de pronto sale otra persona hablando que esa dieta no es lo máximo, que todavía le falta. Existen los grupos religiosos, unos están a favor, otros en contra. Llegó el rabí de Galilea, habían seres en Jerusalén, en toda esa región de Judea, que estaban a favor del maestro, ¿sí? De los fariseos que encontramos, habían unos grupos que estaban a favor de él, no todos estaban en contra, porque eran 7 grupos de fariseos, no eran un grupo homogéneo, sino que habían diversidad de pensamientos dentro de los fariseos. Habían ciertos grupos, sobre todo 2 grupos que se le conocen como los Bené y Elohim, los hijos de Elohim, que eran muy afines con el rabí. Por eso es que a él se le llama rabí, porque a los rabinos solo venían de la línea de los fariseos. Era alguien que conocía mucho de Torah, que estudiaba mucho la porción mística y esotérica de la Torah. Pero existían otros grupos un poco fanáticos, muchos fariseos, licencia, hipócritas, por eso le llamó a ese tipo de grupos fariseos. Sí, mostraban en las calles y querían mostrarse, pero en realidad estaban practicando era la religiosidad más no la espiritualidad. Entonces, eso tenemos que tenerlo en cuenta de que siempre va a estar esa posición, porque estamos en un lugar del cosmos donde para que algo exista, para que algo tenga vida en este lugar del cosmos donde nos encontramos, se meneste esa dualidad, porque esas son las leyes que aquí se rigen. Sí, se levantó el maestro y hubo un grupo que no estuvieron de acuerdo. Los cristianos están en contraposición con los judíos están en contraposición con los cristianos, otros están en contraposición con lo que dicen los musulmanes. Se levanta una teoría y sale otra persona a decir, no, esta teoría siempre, para que exista algo, se meneste acá en este mundo, en esta tridimensión o en este lugar del cosmos, donde nos encontramos esa dualidad. Menestemos, pero nosotros menestemos mantener un equilibrio. Entonces, esta frase, una de las interpretaciones las más básicas, no sé si alcance hoy a hablar de otra más, porque al final quiero hablar em, de la conciencia. Cuando se habla de la palabra de Dios, vamos a hablar de la conciencia. Por eso dice el maestro, no solo de pan vive el hombre, sí, haciendo referencia al Melech, aunque el pan tiene un significado. El pan es muy sagrado. La palabra pan en hebreo es Melech. Y en este momento no me acuerdo de la cábala o la numerología, pero eso tiene un significado. Por eso licencia, en todos los rituales y en el tabernáculo se ha utilizado el pan también representando la porción divina. O sea, no solo lo físico, sino también la porción divina. El mismo Cristo dijo que él era un pan del cielo, un pan espiritual que hay que ingerir. Por eso siempre en las liturgias se ha utilizado el pan. Bueno, porque sirve de pronto para traer abundancia. Es recomendable, por ejemplo, en las mesas tener siempre pan. El pan tiene una connotación que tiene que ver con la abundancia. En este momento no recuerdo la gematría, o sea, el valor gemátrico o el valor cabalístico, no lo recuerdo, me tocaría, bueno, en otra conferencia de pronto buscarlo, pero sí porque el trigo, que es la representación del hombre tricentrado para los sabios y los maestros también lo han enseñado, el trigo fue traído de dimensiones espirituales. Por eso el trigo siempre lo han utilizado en los rituales, en las cerevidias, en el tabernáculo o en el tabernáculo, como le conocen, se utilizaban los panes. El sumo sacerdote también utilizaba panes. Se habla del pan o el maná, el pan que caía del cielo, que es la representación también del Cristo. O sea, el pan tiene una connotación. En este caso, de pronto lo están asimilando a lo físico, a lo material. Sí, muchas personas de pronto nos enfocamos
o se enfoca la persona siempre en buscar lo material, busca el éxito, pero se le empieza a olvidar. Y otros de pronto empiezan a buscar solo la porción espiritual, pero se olvidan de pronto de lo material. Y ahí es que mantener un equilibrio. En el Tao juega sobre todo es el equilibrio. No podemos irnos ni de un lado, ni podemos irnos del todo del otro lado. Mantener un equilibrio y es lo mejor para todos, para lo que se busca. Pero a lo que quiero llegar es a que cuando se habla ahí, voy a buscar nuevamente la frase, cuando él habla aquí, y respondió Yeshua y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuál es la palabra que sale de la boca de Dios? La conciencia. Esa es la conciencia. Todos tenemos dentro de nosotros, tenemos un templo y dentro de nosotros está ese templo de la conciencia. Y nos cuenta el maestro Kellyum que esa conciencia siempre nos está hablando. Solo que nosotros empezamos a poner como unas capas. Somos nosotros los que ponemos capas y cada vez oímos menos la voz de la conciencia, pero ella siempre está ahí. Menestemos constante inti, buscar técnicas o herramientas para poder conectarnos con esa conciencia, porque esa conciencia siempre nos habla. El maestro dice que ella nunca está desocupada. Empero nosotros hemos creado como clipots. Clipots en hebreo quiere decir como, como cáscaras, como unos cascarones que nosotros hemos puesto por nuestra inconsciencia, ¿sí? O sea, nos tenemos conciencia por nuestra inconsciencia y cada vez la oímos más. Ella habla y cada vez como si la persona se fuera alejando. A nivel espiritual eso ocurre, es como si nos alejáramos de esa gea prometida. Estamos lejos de la gea prometida y tenemos que pasar ciertos procesos para conectarnos nuevamente con esa, la Gea prometida de la que tanto nos hablan los textos bíblicos, la Torá y la Misná y el Talmud, que el pueblo salió de un lugar, de un estado de conciencia llamado Egipto, buscando entrar a otro estado de conciencia superior llamado la Gea prometida, la tierra de Canaán. Pero esa Gea prometida es otro estado de conciencia. Entonces, como nos hemos alejado, ya casi no oímos la conciencia. Y ella nos habla y la persona, sus mercedes se han dado cuenta cuando de pronto algo, repetimos algo y de pronto uno dice, ah, pero bueno, ya lo hice, bueno, la embarré, como que la embarré y bueno, y la persona se empieza como a acostumbrar. Ya cada vez que la persona empieza a repetir y a repetir el acto, empezamos a hacer como un cortocircuito. Lo que la gente llama pecados o transgresiones son, más que todos, hablando a nivel cabalístico, son como cortocircuitos que hacemos con la divinidad. Está la fuente suprema de luz, que en el hebreo místico se le conoce como la Gea o el mundo de Asilut, el mundo de la emanación, de donde emana todo, de donde emana la luz. Allí está Keter, que es como una coronita que está representada en ese árbol de la vida, en el árbol sefirótico, y nosotros tenemos también esa coronita. De ahí emana todo. Allí en Keter está ese anciadito o anciado que las religiones nos han presentado como un anciado con barba que tiene 13 bucles, pero es la manifestación de esa conciencia máxima y esa conciencia envía unos flujos constante INTI, pero hemos creado unas capas, hemos cerrado esos conductos para que baje ese influjo divino, esa conciencia. ¿Cómo lo cerramos? Cada vez que violamos nuestra conciencia. Y aún ahora recordemos porque el maestro nos decía, no violen su conciencia. Decía el maestro, no violemos la conciencia. Imaginemos que la conciencia también es como una vasija. En hebreo se le conoce como un keli. Un keli es como una vasija, menestemos engrandecer esa vasija. Esa vasija también está representada por la voz de la conciencia, o sea, está representada por la palabra que sale de la boca de Dios. Recuerden que el maestro nos decía que la conciencia es la voz de Dios dentro de nosotros, o sea, es la palabra de Dios dentro de nosotros. Pero como el ser humano, en este lugar del cosmos donde nos encontramos, sabemos de que hay lugares del cosmos donde es más fácil hacer el bien que hacer el mal. Pero en este lugar del cosmos donde nos encontramos es más fácil hacer el mal que hacer el bien. Por eso el hombre va de contienda siempre al mal, el corazón del hombre, porque las leyes que rigen acá, pues así son. Entonces la cuestión no es tan fácil. Y cada vez que se viola la conciencia, pues es como si más tapones nos pusiéramos a los oídos espirituales y no vamos a oír esa voz de Dios. Cuando el Cristo decía, el que tenga oídos que oiga, no estaba haciendo solo referencia al oído físico, no. Estaba haciendo a un oído espiritual, a un oído especial que tenemos
de pronto no tridimensionalmente, que es el oído con el cual podemos captar la voz de esa conciencia que nos habla y nos guía. Y tiene que ver mucho también con la intuición, despertar la intuición, más que de pronto poderes y sí, clarividencia. No, menestemos es despertar esa intuición porque la intuición también está relacionado con esa voz de Dios, con la voz interior. Porque de pronto la clarividencia, sí, se puede destapar la clarividencia o la clariaudiencia, pero ellas están ligadas todavía a los defectos. Y a nosotros nos falta mucho laborar con los defectos. Imagine su merced que hoy me está oyendo, una persona que de pronto desarrolle la clarividencia, porque aún hasta los magos negros desarrollan clarividencia y los magos negros también tienen clariaudiencia y desarrollan sus poderes, pero ellos no laboran con el ego, no laboran con los agregados psicológicos. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, mientras que la intuición no, la intuición no se mete con los defectos. Es la voz que te guía y te va guiando para hacer un negocio, para escoger pareja, para hacer una labor, siempre es la voz que menestemos desarrollar más para oírla cada vez más, que la podamos oír cada vez más. Como les decía, de pronto los CDs o los ultrapoderes que se pueden lograr y que sí debiéramos de aspirar a tenerlos, pero si no se elabora con el ego, si no se elabora con el defecto, una persona, por ejemplo, clarividente, pero que todavía no ha procesado el ego de la lujuria, su merced, ¿qué cree? ¿Qué piensa que va a hacer él con ese poder? O una persona que de pronto todavía no ha procesado el ego de la, del estar hablando mal del hermano y de estar chismoseando y chismeando. Su merced, ¿qué cree que esa persona cuando oiga algo con su ultra oído, qué cree que va a hacer? Y al contrario, va a ser más encarmante, ¿sí? Porque esa persona como no ha desarrollado o no ha procesado el ego de pronto del chisme, entonces va a oír y va a llevar, mira que oí esto y quien lo ve y mira esto y lleva y trae, y no sabe el karma que se está echando porque cuando juzgamos de esa forma, ya lo he hablado en otras conferencias, nos convertimos en jueces y le decimos a los jueces altargados de llevar efecto ese proceso, quítense sus mercedes que yo soy el que voy a juzgar en este cierto. Y por ser de lo que juzgan la persona y cuando hablamos mal de la otra persona, eso nos los cargan a nosotros y eso es karmático. O sea, eso es un embrollo y un enredo grande en el que la humanidad está, porque no hemos comprendido eso. Por eso el Cristo dijo, no juzguéis para que no seáis juzgados. Siempre vamos a la ligera, pero como no tomamos conciencia de lo que pensamos, como no tomamos conciencia de lo que decimos, como no tenemos conciencia de lo que hablamos, claro, andamos como en piloto automático. Y las personas hablan y hablan del uno y hablan del otro y critican esto y van a la fuente y critican por qué no pusieron la silla de este lado, pero la persona nunca de pronto ha dicho, bueno, voy a llegar una hora antes y 2 horas antes a yo ayudar. O sea, ella no sabe de pronto si el que dirige esa fuente está solo o no ha tenido tiempo porque está ocupado y no le alcanza el tiempo. No, a veces como que juzgamos mucho a la ligera. ¿Qué nos hace mejorar en ese aspecto? El tomar conciencia. Eso no quiere decir que no pueda ir de forma de pronto elegante y de pronto con conciencia hablarle a la persona y decirle, bueno, yo estoy viendo esto que de pronto se pueda mejorar, vamos a organizar, no sé, hablemos con un grupito de personas y vamos a decirle de jóvenes que si pueden venir los sábados, el día de domingo, el día de la conferencia una horita antes y bajan. Eso es diferente, pero a veces como que juzgamos y señalamos y le metemos el dedo. ¿Quién es el que habla ahí? ¿Nuestra conciencia o nuestro Satán? Es el Satán. Es el Satán y menestemos tomar conciencia de nuestros actos, de lo que hacemos, de nuestro diario vivir y nuestra vida va a vivir en más armonía. El cielo lo vamos a bajar, ¿sí? Entonces, bueno, hasta ahí estoy haciendo como la introducción para empezar de pronto a meternos un poco más en lo práctico. ¿Qué menestemos hacer para hacer esa práctica diaria íntima? No solo 5 minutos ni 10 minutos, ojalá todo el día. Entonces, hasta ahí quisiera saber cómo me han oído y si de pronto han entendido o no han entendido, si hay alguna duda, adelante. Licencia, maestro. Buen día, Leonardo. ¿Cómo se despierta conciencia? Adelante, maestro. Allá vamos, venerables, allá vamos. Gratísimas, su merced, por estar en hoy en la conferencia y gratísimas por la pregunta, porque allá vamos. Ese es
el objetivo principal, el maestro Kelion Zeus, él ha enseñado muchas técnicas, muchas técnicas de cómo despertar conciencia. El maestro Samael Aún Weor, cuando Samael Aún Weor en el Bodhisattva de Víctor Manuel Gómez, él nos enseñaba de que la conciencia se encontraba embotellada y la tenían embotellada nuestros egos, nuestros defectos, ¿sí? Y el ego, él nos hace creer cosas. El ego nos pone máscaras, ¿sí? Hay veces que uno sale y es tantas veces que uno se ha puesto esa máscara que uno cree que así es y no es así. Hay gente que dice mentiras y mentiras y mentiras y es tantas veces que se ha puesto la máscara del ego, de la mentira, que él cree. O sea, él cree que así es, o creemos, o otra situación. Sí, nos ponemos las máscaras, tenemos que desenmascarar y quitarle la máscara al ego, porque él es el rey, el amo de las máscaras y de las caretas. Nos hace creer cosas. ¿Cómo lo hacemos? Una de las primeras formas, la más sencilla, que a veces se nos ha olvidado. Cuando hace unos días, 2 días creo, hablaba con un hermano, un maestro, bueno, que lo considero también como mi padre espiritual, y tuve la oportunidad de encontrarme con él y le decía, vea maestro, la realidad es esta, no estamos laborando sobre la autoobservación constante, no se está llevando efecto. El maestro Kelion Zeus enseñó de que el Tao es como la universalidad, ¿sí? Estaba la gnosis y la gnosis era como el bachillerato, como la secundaria, pero que el Tao ya era superior y eso es así. Lo que yo pienso es que muchas personas pasaron a la universidad sin haber de pronto estado en la secundaria. Muchas personas que estuvieron en la secundaria iban a entender mucho más las doctrinas del maestro Kelion Zeus porque ellas están adelantadas, van a otra revolución. Si la persona no está preparada, entonces se queda y piensa que el Tao es una religión. Bueno, yo leo salmos, leo el saxofonizón, leo la Biblia, cantolines. Sí, como tenemos todavía el chip de la religiosidad, no porque las religiones sean malas, no, ellas cumplen su labor, ellas están aquí, todo ocurre por algo, ellas no están aquí por casualidad, sino por leyes de causa y efecto. Solo que nosotros menestemos aspirar a ir más allá de los enclaustramientos religiosos y empezar a ser más espirituales. Y le decía a ese maestro, de que nos está haciendo falta mucho más la autoobservación, la labor sobre sí mismo, sobre do. Ahora, una cosa es decir, ponte a autoobservarte y otra cosa es tener algunas herramientas para que esa autoobservación sea eh, mucho mejor, ¿sí? El secreto está ahí, en autoobservarnos, comenzar a autoobservarnos. Ahora voy a dar algunas técnicas especiales para oír esa voz de la conciencia y poder al insertarnos de ese pan de la boca de Dios, que es la conciencia, como les estaba explicando. El maestro Kelion Zeus, él ha enseñado toda la doctrina de él, se centra en eso, se centra en, licencia aquí, licencia se me cerró, licencia un certico, como sea. Toda la doctrina de él se centra en eso, en que despertemos conciencia. El maestro Kelion Zeus nos enseñaba de que en la gnosis, pues el maestro Samael enseñaba que el 3% de la conciencia estaba despierta, solo el 3%. Mientras que y el 97% era conciencia dormida, sí, eran los egos los que lo dominaban. Solo un 3% estaba embotellada. El maestro dice que en la doctrina ya se alcanza un porcentaje mayor de conciencia, ¿sí? No recuerdo cuánto dice el maestro, pero dice que en la doctrina el taoísta tiene un porcentaje de conciencia mucho mayor, porque las técnicas del Tao así lo ameritan, porque así los mecanismos, las formas que trae el Tao, así lo hace el maestro. Y empezamos a tomar conciencia, uno, cuando empezamos a autoobservarnos, a cuestionarnos. Por ejemplo, en el diario vivir, y eso no es o sea, por favor, que esto no quede en una conferencia, que esto no quede en algo bonito, uy, qué bonito, y lo apunto y lo escribo, lo guardo, no, menestemos ponerlo en práctica. Las peleas, los malentendidos,
el tú me dijiste, el yo te dije, el yo no voy allá porque tú vistes de camisa roja, porque este tiene un pantalón de tal. Los proyectos no se logran culminar en los grupos, en las familias, en las fuentes. ¿Es por qué? Porque no estamos laborando sobre sí. ¿Sí? Porque empezamos a identificarnos con las cosas, con las situaciones, y no tenemos la capacidad de ponernos por encima. Recordemos que el Tao Te Ching dice que no es la situación, sino cómo yo asimilo esa situación. Yo soy el que puedo modelar mi realidad. Recordemos que ya les he hablado en otras ocasiones que menestemos dejar de ser esclavos, menestemos de ser esclavos y convertirnos en rey. Rey es otra frecuencia. Menestemos dejar de ser Jacob para convertirnos en Israel. Ese es otro estado de conciencia. ¿Qué hace el esclavo? La persona el que se hace la víctima, ay, esto me pasó a mí, yo que me porté bien, y si yo hice tal cosa y tal cosa, se hace la víctima. No menestemos ser víctima porque cuando somos víctimas, ¿qué enviamos? Un mensaje a la matriz divina, al cosmos, de que somos víctimas y que nos envía él otra lección a ver si aprendemos. Pero si yo tomo conciencia y la situación la empiezo a ver diferente, y eso cómo lo hago cuando empiezo a autoobservarme, cuando empiezo a mirar la situación y no me quedo ahí en el puntico negro, sino que puedo mirar un mundo de posibilidades. Ahí empiezo a despertar conciencia, ojo, el autoobservación, el trabajo sobre sí mismo de la que tanto habló el maestro Samael y hablaron otros grandes sabios y el maestro Kelly Zeus nos lo vuelve a recordar, solo que él trajo unas técnicas de pronto un poquito más actualizadas, pero que desafortunadamente los seres humanos, todos, porque eso es la naturaleza del cerebro, de la mente, nos volvemos mecánicos. Aprendemos la doctrina, aprendemos la enseñanza y luego ya volvemos mecánicos y ya. Y si lo volvemos mecánico, ya no lo hacemos consciente. Y si no lo hacemos consciente, entonces empieza a haber inconsciencia en nuestros actos. Entonces, el maestro Kelly se enseñó muchas técnicas. Por ejemplo, el solo estar pendiente uno de para dónde come uno, allí su merced ya está, ¿cómo sería la explicación? Ya su merced no se está dejando llevar. Sí, es como la persona, el común de la gente llegan y comen donde sea, se sientan, comen con cualquier mano, hacen sí. Eso se llama actuar en piloto automático. Menestemos no estar en piloto automático. Ya les dije que de pronto la naturaleza del cerebro y de la mente es volvernos mecánicos porque ella lo que busca es más que vernos feliz, la mente lo que busca es la supervivencia, el cerebro lo que nos busca es la supervivencia. Entonces ella lo que busca es buscar, se vuelve eficiente para ahorrar energía. Por ejemplo, una persona que vamos a aprender a manejar un carro, un bitmóvil, si yo lo aprendo, entonces la próxima vez la mente dice, pues, uy, no, o el cerebro, volver a aprender todos los mecanismos, no, entonces lo que hace es que ya nos volvemos mecánicos. Cuando estamos comenzando a manejar un carro, la primera vez uno va como que mira, mete el clutch, saca el clutch, acelera, primera, segunda, y va uno como con cuidado. Ya cuando uno tiene algún tiempo, unos meses, un heliocrón ya manejando, ya uno lo hace automática inti, porque eso es una de las ventajas que tiene el cerebro, porque él quiere volverse eficiente para no estar repitiendo, ¿sí? Si ya aprendimos algo, ¿para qué volverlo a repetir? Ya él lo vuelve mecánico. El problema es cuando empezamos esa mecanicidad a apoderarse de nosotros y hacer las cosas mecánicas nos vuelve que nos volvamos inconscientes. Si nos volvemos inconscientes, pues hay menos conciencia. Entonces la doctrina por eso es práctica. Cuando el maestro dice comer hacia el norte, no solo son por las vibraceles y los fluidos, sino que eso nos va a mantener despiertos. Sí, ya no voy a hacer las cosas porque sí, sino que yo digo, bueno, busco. Mucha gente sí, de pronto no entiende el por qué el maestro envió y por qué es que se debe hacer, hablando de este ejemplo de comer hacia el norte, y son personas que de pronto salen de la doctrina y por alguna cosa que no les gustó o no tuvieron la capacidad de asimilar o no entendieron la doctrina de los maestros y a la final se les olvida y ya después siguen comiendo y su merced los ven que son personas que se alejan de la doctrina y su merced los ve de pronto haciendo ciertas cosas y su merced dice, uy, pero ¿cómo así? Si esa persona yo la vi de pronto y estuvo de monje o estuvo haciendo tal cosa, porque al final ella no comprendió, de pronto ella, la persona pensó que estaba en una religión y listo, mientras el maestro le la indicaba, mientras el grupo le indicaba, ella lo hacía, pero la persona no había tomado conciencia de por qué es que se debe hacer las cosas. Entonces, una de las cosas es siempre estar preguntándonos el por qué lo estoy haciendo. ¿Sí? Saquemos la religiosidad, saquemos la mecanicidad. La mecanicidad es de inconsciencia, la mecanicidad le gusta al Satán, que sabemos que el Satán es una energía que él busca, él nos pone siempre como la zancadilla.
Él es una energía que también está dentro de nosotros. Cuando yo hago un marco comportar y hago unos cortocircuitos y de pronto tengo unos pensamientos no muy agradables, le estoy dando vida a mi Satán interior. Necesitamos quitarle fuerza a ese Satán interior para que alimentemos más a la conciencia. ¿Cómo lo hacemos? Cuando empezamos a cuestionar todo, cuando empezamos a preguntarnos por qué hacemos las cosas. Si no, no automáticamente. Les estoy poniendo el ejemplo de comer, por ejemplo. Otra de las técnicas, bueno, son las 7:52. Bueno, no sé hasta qué hora tenemos, maestra, la conferencia. Hola, hola, ¿sí me estaban oyendo? Creo que era con Robin. Hola, maestro. Buen día, maestro. Sí, estamos oyéndole fuerte y claro, Maestra, maestro. ¿hasta qué hora tenemos la conferencia? Pues yo entiendo que es una hora su merced. Entonces, ya le tengo ese dato en humo, cierto, maestro. Siga, continúe su merced. Bueno, al maestro Isidro, licencia que no sé cuál es su simbre, si tiene simbre su merced, por favor nos lo ofrenda. El ser que aparece como Isidro Delgado y que nos ofrendó y que Sí, nos en dijo. adelante, maestro. Estoy poniendo cuidado. Su simbre tiene simbre su merced. Sí, Su se merced lo digo sí, letra por letra. nos lo puede ofrendar. Sí, Kalajá, Talajá, K, A con K. Listo, K de maestro. Kelly, A, L, A, J, A y H al final. Oh, qué bonito. Tiene el simbre Ja, que en hebreo sería Yah, una Yud y una Hei. Valor simérico es 15, como el del portador de luz. Maestro, entonces, bueno, vamos a continuar porque la idea no es dejarla porque este tema se hace demasiadamente importante. Yo creo que nos está haciendo falta, es mi pensar, nos está haciendo falta esta labor de, de la toma de conciencia en nuestras cosas, lo que hacemos diariamente, para oír cada vez más la voz de la conciencia o esa voz Sí, de Dios eso es verdad. y alicertando, porque lo que les decía, las luchas, las peleas, que yo dije, vamos a armar esto, no, y los grupos se desarman, ¿y qué proyecto se va a lograr sin ninguno? Porque hay es peleas de egos, de yoes. Menestemos con unas técnicas que voy a dar, no porque yo las he inventado, no, sino que me he basado en ciertos adelantos que la neurociencia trae, pero con la doctrina de los maestros. Es como el respaldo científico de lo que ellos nos entregaron, ¿sí? Eso es lo que quiero enseñar. Entonces, vamos por lo básico, que es la autoobservación, el estar pendiente, qué dije en el diario vivir. Su merced, no sé, tuvo una discusión con el sobrino, entonces su merced, bueno, les voy a dar unas técnicas también para que esa situación no nos tomen a nosotros y no nos aprisionen, sino que nosotros tengamos la capacidad, oigas esto bien, de estar por encima y estar observando. Eso es tomar conciencia, sí, su merced, sí, porque todos los días se nos pueden presentar una situación, sí, una situación, y de pronto su merced se sale un poquito sí, de pronto lo ofendieron y su merced no supo manejar la situación, aunque cuando ya uno empieza a practicarlo, esas situaciones ya las va a saber manejar. Esa es la verdadera arte marcial. Las personas tienen el concepto errado de que arte marcial es tirar patadas y brincar y mostrarse. No, uno hace esa arte marcial, pero la verdadera arte marcial tiene que verse reflejada en el interior. Una persona que su merced la vea tirando patadas y saltando, pero es su comportar, su merced vea de que no está utilizando esas artes marciales, quiere decir que está practicando esas artes marciales de forma mecánica, inconsciente, porque la verdadera práctica del haikido y está el haikido del verbo, el haikido del pensacierto, el haikido, sí, cuando viene alguna situación yo tengo que saberla esquivar con una kata, con una figura, porque de nada me sirve a mí mostrarlo y sí, claro, va a servir también para el cuerpo físico porque necesitamos tener el cuerpo físico, la salud física que va unida a la salud mental, pero más que todo esas artes marciales, utilizarlas en la porcela interior. Nos van a servir mucho contra quién, contra esos gigantes que tienen siglos y millones de electrones llamados los egos y llamados los yoes que traemos dentro.
Esa es una lucha constante. Entonces, en el diario vivir, su merced con cualquier situación que se le presente, su merced va a tener la capacidad de utilizar una kata o una figura o un haikido, ya sea del verbo o del pensacierto o con las manos o con las piernas, de poder darle solución, esquivar a eso que le llega a uno. Eso es tomar conciencia. Enséñeme un certico. Listo. Les estaba diciendo de que cuando uno empieza a hacer ese tipo de prácticas, su merced puede estar en una situación, y se los digo por experiencia, porque hace algún tiempo sí, siempre he estado, me ha gustado. Desde niño he estudiado los libros del maestro Samael. Yo me crié o aprendí a leer con los libros del maestro Samael, siendo muy niño, 12 13 14 de Leocrones, cuando también conocí la doctrina, también muy joven. Y siempre me ha gustado ese tema del autoobservación, el estar cuestionándome, estar preguntándome y tirando al suelo al ego, la careta, quitándosela, porque otra de las estrategias del ego es que él justifica. Entonces se presenta la situación, y su merced de pronto dijo algo. Su merced tiene que, si en ese momento no pudo, posteriormente tiene que autoobservarse y mirar, bueno, me dio ira, tuvo envidia, pero cuestionarse, porque muchas veces no queremos cuestionarnos, y que lo primero que salta es la justificación. No, yo tenía que gritarle y decirle la verdad, y la persona ofendió, y hablamos de que somos seres espirituales. Bueno, eso no quiere decir que siempre van a haber ciertos, pero en la medida de lo posible, en un 98% que nosotros seamos los que tengamos el poder, que manejamos la situación. Pero ¿qué pasa? El ego, como él es el amo del camuflaje, él se camufla y nos dice no, y nos dice que justifica. No, yo tenía que decirle porque ya yo estaba cansado, y la persona viene y le sacó todos los trapitos y le dice cosas que no tenía que decirle, la ofendió. Su merced, uno empieza a hacer la autoobservación, a preguntarse. El sabio Einstein le preguntaron qué haría él si el mundo se acabara, y él dice, en un minuto, y él dice 57 segundos haciéndome preguntas. Mira lo que dice el sabio Einstein, considerado el científico del siglo pasado, uno de los hombres más sabios, científicos más sabios que ha dado la humanidad, que tiene línea con el maestro. Y él dijo 57 minutos haciéndome preguntas, o sea, el poder de uno preguntarse, y un segundo, 57 segundos preguntándome y un segundo contestando. El poder que tienen las preguntas. Entonces, yo me pregunto y empiezo a preguntarme, bueno, ¿será que me salí de casilla? ¿Será que no le debía hacer esto? Uy, entonces uno empieza a reflexionar. Ahí su merced está tomando conciencia, ya no lo hace automático, ya lo empiezo a justificar. Porque ¿qué es lo que pasa? Que empezamos a justificar y muchos dicen, no, yo soy de carta nuestra, y los de carta nuestra hablamos así, decimos la verdad. Eso es pura justificación, y está alimentando el ego y no lo está cuestionando, porque el ego no quiere que lleguemos a la porción oscura, porque siempre queremos es oír lo más bonito, que le digan, uy, ese maestro se habla bonito, qué sabiduría, qué calidad ese dragón, qué conferencias. Pero cuando ya me tocan la porcel que yo debo de elaborar, ese ego sale a reducir y saca los espuelones, la porcel oscura de la que hablaba Carl Jung, la sombra que todos tenemos, y a esa es la que tenemos que llegar y decir, uy, sí, en esa situación, o en esa situación, sí, claro, uy, no, salió mi orgullo, uy, salió mi orgullo y le dije tal cosa, y uno empieza a procesar eso para cuando llegue nuevamente otra situación, ya no, yo no actúo de forma automática, ya no le estoy haciendo al ego, porque muchas veces si me quedo en el ego, él va a justificar todo. No, es que esa persona ya tenías que decirle, y esa persona tienes que ofenderle y sacarle los trapitos y decirle que el papá es tal cosa, y decirle que el abuelo es tal cosa, y decirle que el tío es tal cosa, y la persona empieza a sacarle los trapitos, y empieza a justificar. Siempre empezamos como a justificar, pero cuando yo en esa justificación digo, oh, voy a mirar eso y digo, uy, sí, claro, ahí me cedí de pronto, o dije tal cosa que no tenía que decir, o dije esta cosa que de pronto no la tenía que decirlo de una mejor forma, o de pronto no fue la forma como la tenía que decir. Ya la persona ya no está actuando en forma automática, si ya no está repitiendo las cosas por repetirlas, sino que ya le está poniendo un stop. Ya, por ejemplo, la persona es consciente, aunque de pronto no tenga la cerra cierta y que de pronto no alcancemos. Bueno, si quiero, licencia, si quiero por lo menos decir un poquitico, porque la idea es de pronto ampliar un poco para que nos quede, porque cuando yo comprendo por qué hago las cosas, las asimilo mejor. Si cuando yo le digo a su merced, mira, esto es por esto y esto y esto, su merced la va a asimilar mejor.
Pero cuando yo digo, no haga esto porque la doctrina dice, sí, cuando hacemos eso son las personas que salen y luego ya no la siguen haciendo porque no comprendieron el por qué o para qué era esa doctrina. Solo que la hacían porque, bueno, estaban en un grupo religioso, en un grupo filosófico, mientras los estaba viendo el rabino o el maestro espiritual o el guía espiritual, pues la persona lo cumplía, pero en realidad esa persona no había hecho, no había buscado la forma de entender esa doctrina y empezar a vivenciarla, hacerla carne y sangre constantemente. Entonces los maestros han dado muchas técnicas. Por ejemplo, una sencillita que ojalá no se nos olvide es, el maestro dice, cada vez que vamos a comer, porque uno puede hacer una práctica meditativa cuando va a comer, porque cuando uno come puede reprogramar cosas y el maestro dice, cuenten las cucharadas, que no se nos olvide eso. Contemos las cucharadas. ¿Qué sucede cuando yo cuento las cucharadas? Estoy haciendo conciencia lo que estoy haciendo en el cierto. Ahorita se habla mucho del aquí en el ahora, vivir aquí en el aquí en el ahora. Eso nos va a evitar enfermedades, porque cuando uno está en el pasado, siempre en el pasado, recordando cosas, porque me maltrataron, que yo hice esto y me pagaron mal, yo le presté el dinero al amigo mío y no, ese me ofendió, y tanto que yo me esforcé por ayudarlo, y la Silvia me hizo tal cosa, y por mis papás no estudié. La persona siempre está en el pasado, siempre está en el pasado. Eso trae depresión, eso trae enfermedad, o está muchas veces en el futuro pensando, ¿será que me va a pasar esto? ¿Será que si hago esto no me va a suceder? No, seguro no, y seguro esta persona que pasó ese día no me miró bien y yo tanto que le ayudé y la vez pasada le ayudé con el pasaje del bus y ¿será que algo le dijeron? O sea, la mente así nos mantiene. ¿Qué hacemos cuando nosotros, porque la mente ella brinca aquí, brinca allá, brinca aquí, brinca aquí, brinca allá, que los judíos los indostanes le llaman el miquito saltarín y también le llaman, los chinos le llaman la loca de la casa. Así está la mente. La mente está allá y salta y nos hace creer una cosa y pensar una cosa. Y si vemos una persona, ¿será que esta persona sí es así? ¿Será que no es así? Y justificamos y hablamos. Es una cosa loca. Menestemos empezar a adiestrarla, menestemos empezar a ajustarla, a decirle, aquí no manda su merced. Aquí menestemos es mandar, mi conciencia es la que va a empezar a enviar. Hagan su mercedes la práctica y van a ver cuánto nos falta. Su mercedes traten de concentrarse en las cucharadas a ver si es que esa mente no los salta y los lleva para aquí, los lleva para acá y los dice y no he pagado esto y mañana tengo que ir tal cosa y la reunión y tal cosa. Háganse la prueba a ver quién es el que está mandando. Porque cuando uno tiene órdenes o mando sobre alguien, si uno le da una orden, pues tiene que obedecerla y la persona se da cuenta quién es el que manda, ¿sí? Si yo tengo de pronto, el jefe tiene un empleado y lo envía a hacer algo y la persona le cumple, el jefe dice, bueno, aquí estoy mandando yo, pero si el jefe le dice a la persona, ve y haz tal cosa y no le obedece el empleado y de pronto el jefe le dice, no, pero tienes que hacer la nómina y no lo hace, y de pronto el jefe le dice, no, pues tienes que ir a llevar las cartas a tal lugar y no lo hace, quiere decir que el jefe no tiene poder sobre ese empleado. Así pasa con la mente. La mente tenemos que empezar a adiestrarla y de esa mente pasar a llamarla inti, la mente solar. Y las técnicas que el maestro entregó es para vivir en el aquí y en el ahora. Hoy le llaman mindfulness, la atención plena. Y el maestro eso lo enseñó hace 40 lecciones. Recuerden que el maestro nos dice, ya no podemos sentarnos 10, 15 horas sentados ahí meditando porque estamos en una era de movicierto, estamos en el omega, necesitamos movilidad. Y el maestro siempre nos hablaba de que menestemos la meditación activa, sí, meditación en movicierto. Eso no quiere decir que yo pueda hacer movimientos de introspección, sí, en la manada yo personalmente yo lo hago. En movimientos antes de levantarme hago unos ejercicios de introspección, sí. Pienso qué hice el día anterior, qué tengo que mejorar. Una pequeña meditación porque eso nos lo denota el yin y el yang. El yin y el yang tiene la parte blanca y tiene un puntico negro. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos en la era del movimiento, pero hay un puntico en el cual yo debo hacer una pausa, porque las pausas son importantes para reflexionar, para mirar qué debo de mejorar, lo hice mal, hablé mal, de pronto me excedí, de pronto fui grosero, que tengo que mejorar, o sea, una pequeña pausa, una meditación, pero como nos encontramos en la etapa del omega, de movimiento, de todo va a millón, movilidad, menestemos hacer una meditación un poco diferente.
¿Cómo hacemos esa meditación un poco diferente? Que eso ameritaría ya otra clase, pero no quiero que terminar esto para los seres que están aquí. Vamos a estar pendientes, atentos a la respiración. Hay muchos adelantos. En la próxima clase les digo qué ha logrado la neurociencia, qué nos dice que se activa en zonas del cerebro que tienen que ver con la memoria cuando empezamos a estar pendientes de la respiración. Una práctica tan sencilla, tan fácil, pero es tan fácil que la hemos dejado atrás. Una persona puede comer manjares, puede comer de todo, pero si lo potencializa o lo combina con la respiración y la sabia respiración, la respiración consciente, entonces va a ser mucho mejor lo que es aliciarte ese alimento o ese alicierto. Si una persona hace actividad física, sabemos todos los beneficios que tiene la actividad física a nivel de plasticidad neuronal, de neurogénesis, bueno, de cardiovascular, de la genética, una cantidad de beneficios. Si lo sabe hacer con una adecuada respiración y conscientemente, esa actividad física se va a ver mucho mejor. Entonces, por cuestiones de tiempo, porque creo que me dice la maestra que es una horita, vamos a dejar hasta aquí, pero les voy a dejar una laborcita o una labor para empezar a tomar conciencia y es estar pendiente de la respiración. Dicen los sabios que en la medida que uno empieza a estar más pendiente de la respiración, así va a ser su nivel directamente proporcional, su nivel de conciencia. Óiganse esto bien, su nivel de conciencia. O sea, tomar conciencia no es yo buscar en internet y buscar información y leerme un libro y aprenderme una doctrina de los chakras y hablar de los colores y del cosmos y del macrocosmos. Eso no es la sabiduría. La verdadera sabiduría es cuando empezamos a oír esa voz de la conciencia y eso se tiene que ver reflejado en mi actuar diario, pero para eso menestemos empezar a cuestionarnos, empecemos a autoobservarnos constantemente y lo que pensamos, lo que decimos. Es más, otra laborcita que les dejo es todo al final cuando nos vamos a reposar, luego que nos bañemos, nos paseemos, nos paramos de mandus, y ya en el lecho de la cama empezar a hacer como un arqueo de cómo fue nuestro día, qué hice, qué dije, cómo fue mi actuar, si fui grosero, si tuve un pensamiento lujurioso, si tuve un pensamiento de pronto de envidia, si tuve un pensamiento de ira. Todo eso tenemos que autoobservarnos y preguntarnos para que no pase ese día como si nada, porque nos volvemos automáticos. Entonces, uno, ese arqueo en las noches de revisar todo lo que hicimos. ¿Cómo podemos mejorarlo? Lo otro es la respiración. Si tenemos control de la respiración, Hermadu, vamos a tener el control vamos a tener como se dice coloquialmente, el sartén, el mango, ¿cómo es que dicen? Sartén por el mango. Porque la respiración nos va a concentrar en el aquí y en el ahora. Esa es una meditación activa que no solo vamos a hacer 5 o 10 minutos, no, la podemos hacer todo el día, cuando su merced vaya caminando, su merced va pendiente de la respiración, inhala y exhala. La neurociencia hoy nos demuestra que se activan ciertas zonas del cerebro, sobre todo el hipocampo, la porcel de la corteza prefrontal, que tiene que ver con la creatividad, que tiene que ver con estar más atentos, aprendemos más deprisa. El hipocampo, que tiene que ver con la memoria, si menestemos la memoria, pero sobre todo eso se da cuando respiramos por la nariz. Se produce más óxido nítrico, que eso es un vasodilatador y va a ayudar también a que se oxigenen mejor nuestros tejidos. O sea, la respiración tiene una esclava y sobre todo se activa una zona del cerebro que tiene que ver con la conciencia. Hay una zona que los científicos le conocen como la ínsula. Y la ínsula le conocen como el espejo del cerebro. Es como cuando a su merced se le presente la situación, y se los digo por experiencia propia porque he empezado a practicarlo mucho más, y es algo genial, no tiene palabras. Su merced está en la situación y su merced está como observando la situación, ¿sí? Está observando, ¿sí? Sobre todo en esas situaciones que de pronto se quieren como salir, lo quieren sacar a uno de casillas. Su merced está en la situación y está hablando de pronto con otra persona, su merced está como observándola. ¿Eso por qué? Porque hay una zona del cerebro que se activa, se llama la ínsula y es la que nos mantiene como estar alerta. Bueno, hay una cantidad de datos científicos que de pronto podemos tocar, pero el ejercicio práctico, porque necesitamos ser práctico, es empezar a estar pendiente de la respiración. Día y noche, inhalo y exhalo, inhalo y exhalo, inhalo y exhalo. Después les digo otras prácticas un poquito más elevadas, pero por lo menos eso. Eso hoy la ciencia, los neurocientíficos le llaman mindfulness. Mindfulness, ¿qué es? La conciencia plena. Si ya yo no necesito estar sentado haciendo una práctica de meditación sentado, no, yo puedo estar caminando y estoy meditando. Yo puedo estar haciendo la runa y estoy meditando. Pero ¿cuál es el secreto? Estar pendiente.
¿sí? De la respiración. Háganos sus mercedes a ver cuánto tiempo llevan y a ver quién es el que está dominando en la casa, o la mente o la conciencia de nosotros. Háganlo a ver cuánto tiempo demoran, en qué cierto llega la mente y lo saca. Voy caminando, voy contando las respiraciones. Una, dos, voy exhalando, inhalando, exhalando. Pueden ser dos pasos, una inhalada y dos pasos, otra exhalada. Puede ser cuando a su merced le llegue un pensacierto, su merced lo deja pasar, su merced sigue en el aquí, en el ahora, su merced en ese momento está caminando. Eso nos va a ayudar a tomar conciencia. Eso lo podemos hacer constante e íntimo. Está su merced comiendo, está, no sé, serruchando algo, está haciendo una labor de carpintería y está concentrada en la respiración. Eso lo va a traer en el aquí, en el ahora y le va a quitar fuerza a esa mente que es la que nos lleva y nos trae, nos lleva, nos trae, y el ego se apoya en la mente, y no en la inti, sino en la mente. Entonces, cuando yo la empiezo a adiestrar y le digo, no, ella piensa, ella está, toca allá y nos lleva de aquí, nos trae para acá. Cuando yo me concentro en la respiración, le estoy diciendo, concéntrate en un punto. Ya estoy quitando, tenemos que adiestrar la nueva mente. Entonces, ya por cuestiones de tiempo y ya un poquito tarde, vamos a dejar hasta aquí. Le dejo esas tres prácticas que nos van a servir, que ojalá las podamos tener las podamos poner en práctica. El tema de la respiración, en la próxima clase vamos a continuar y vamos a dar de pronto algunos datos científicos de la neurociencia, qué es lo que ocurre y por qué los maestros hacían tanto énfasis en que el secreto de respirar y sobre todo respirar por la nariz. Los neurocientíficos hoy han descubierto que no es igual inhalar por la boca que estar inhalando por la nariz. Hay otra zona del cerebro que se le conoce como el SARA o el sistema reticular ascendente, que es ese sistema que está aquí en la parte más profunda del cerebro que nos mantiene como alerta, que ya no nos deja como estar en piloto automático. Ese sistema se alerta, por ejemplo, cuando su merced le pone empeño a algo, cuando su merced de pronto se centra en algo, ese sistema se alerta. Eso tiene que ver también con tomar conciencia. Por ejemplo, las personas, su merced, eso nos pasa a todos. Las personas que les gusta de pronto la música y su merced ven que ellos hablan y saben de nombres de compositores y saben marcas de ciertos, como les gusta tanto el tema, ellos se enfocan en el tema, le dan importancia al tema y se activa esa zona que se llama como el sistema reticular activado. Eso nos pasa cuando de pronto queremos algo, queremos un Bitmóvil, queremos comprarnos un carro y de repente empezamos a ver la marca que pasa y salgo todo a la calle y veo la marca del carro. Y uno dice, uy, qué casualidad, no es casualidad, es que la INTI le dio tanta importancia que ya uno empieza a enfocarse y lo ve aquello que no veía antes. Lo mismo pasa cuando la persona queda embarazada. Sí, la persona queda embarazada y de repente sale y ve a la muchacha embarazada y ve otra embarazada y ve propagandas de pañales para niños. Eso siempre ha estado ahí, solo que como el cerebro en este cierto se enfocó en algo, el SARA o el sistema reticular ascendente empieza a funcionar. Eso nos puede servir para muchas cosas, para lograr objetivos, para lograr cosas. Cuando yo le doy importancia a algo, eso crece. Eso tiene que ver, hoy la neurociencia nos dice cuando centro la respiración en algo, en un punto y hacen los latidos del corazón. Más adelante vamos a mirar otras técnicas que podemos utilizar con los latidos del corazón, basándonos en la atención plena, lo que la ciencia hoy le llama mindfulness, y que el maestro enseñó hace 40 heliocrones, y el maestro decía, concéntrense en masticar los aliciertos 33 veces. Se nos olvida, y eso hoy la ciencia, los neurocientíficos están, pero contentos, alegres, descubriendo cosas que ya los antiguos y las enseñanzas antiguas nos habían enseñado y los maestros también nos lo enseñaron, pero desafortunadamente lo que decíamos al principio de la conferencia, nos volvemos mecánicos y almacenamos conocimiento y conocimiento y conocimiento y apuntamos en un papelito las conferencias en las fuentes y apuntamos y no lo hacemos práctico. Menestemos practicidad. ¿Cómo sabemos que no lo estamos practicando? Porque esas discusiones en las fuentes y no se ponen de acuerdo las personas, en las familias, en los hogares, en la universidad, es porque no estamos laborando sobre nosotros mismos. Y las herramientas están, los mecanismos están, menestemos es volverlo práctico. Entonces, por cuestiones de tiempo, vamos a dejar hasta aquí. Gratísimas por la asistencia a todos los seres que sacaron un poquito de su tiempo para oír este conocimiento, que no es que Dolo me lo esté creando, no, son doctrinas de los maestros, solo que de pronto como mi mentalidad es un poco de pronto científica por mi profesión de ingeniero, entonces me gusta un poco darle el toque de lo que dice la neurociencia, de lo que dicen los adelantos científicos, pero que en realidad son doctrinas que ellos nos trajeron, solo que el maestro, como venía a hablarle a un pueblo, el maestro decía, yo llegué a tercero de primaria, yo soy un campesino, decía el maestro. Entonces se hablaba
en forma sencilla, en forma clara, para que la gente le entendiera. Pero todo ese conocimiento, ellos lo digan. Nuevamente y gratísimas, entonces demos por terminada la conferencia del día de hoy y bueno, si hay alguna inquietud, alguna pregunta, adelante y culminamos o terminamos. Gratísimas, maestro Seider. Adelante, si algún ser tiene alguna pregunta, activa su fono o escribe en el chat. Adelante, damos un cierto de espera. Bien, maestro. Entonces, en vista del silencio, bueno, damos entendido que todo está claro. Gratísimas a vuestra merced por la disertación, por esta entrega en este hoy. Dios le bendiga y le aucierte siempre sus conocimientos. Y gratísimas a todos los seres que estuvieron en la sala, que sí cierto de sus seres también. Gratísimas, buen día lunar. Hasta pronto.